Bueno, vamos ocupando nuestros lugares, seguimos el vuelo. Abróchense los cinturones. ¿Contagian los gérmenes? ¿Contagian los gérmenes? ¿Sí o no? ¿Contagian o no? ¿Contagian los virus? ¿Contagian los virus? ¿Quién contagia? ¿Se contagia el virus o el conflicto? ¿Qué se contagia? ¿Es lo mismo que las bacterias, doctor? Todos los gérmenes. ¿Nos contagiamos unos a otros? ¿Qué les parece? El conflicto puede ser el mismo como lo viva cada uno. Sí, la vivencia. Sí, yo pienso que sí, No, depende de En cómo la esté época internamente. de la misma, el mismo conflicto y tiene que Porque salir puede estar adelante todo y el otra mundo semana. gripado y uno está en el medio de esa gente y no se gripa. Cuando hay epidemias, ¿qué conflictos son ahí? De toda una comunidad. Hay cosas sociales. Conflictos territoriales, conflictos de comunidades, contagios en la familia, conflictos del clan. Claro. Nos vamos contagiando unos a otros. ¿Qué se contagian? Se contagia. Los conflictos, contagiamos la vivencia. Digo, para trazar un marco de pedagogía curativa con esto de los gérmenes, ¿no? Y empezar a no sucumbir ante ellos como estamos haciéndolo en la era actual, donde estamos abusando de antibiótico terapia por miedo a que se complique, por miedo a que me ataquen. Y estamos generando procesos de resistencia y estamos generando trastornos inmunológicos severos. Vamos a ver en el primer septenio de vida, ¿no? Cuántas cosas hemos recibido por ahí para aniquilar a los gérmenes y hoy día las vacunas. Bueno, muchas cosas las vacunas. Un temazo. Sí, Patricia. Doctor, una pregunta. Usted que dice, bueno, el conflicto del clan es la vivencia, lo que se contagia es la vivencia. Eso tiene que ver también con una visión, ¿no es cierto? Digamos, la visión, o mismo en un caso de epidemia. Claro. Es la visión que uno tiene frente a la vida, Claro. que va a resonar a lo mejor de una manera particular y contagiar así en el grupo, o en el clan, o a nivel local, no sé, hablando de una epidemia. Exacto. Claro, entran las creencias Con la ahí, perspectiva, con la visión hacia la vida. Claro. Tiene que ver con ese patrón emocional que se está viviendo en esa familia, en ese clan, en esa zona, en la región, en el territorio, y la comunicación que se hace de la situación en sí. Es decir, ¿cómo se comunica? Es decir, el contagio es comunicacional. ¿Cómo comunico yo esta realidad? Entonces estoy apelando a fuerzas, digamos, que van generando procesos de contagio. Fíjate vos que ante las gripes, por ejemplo, el efecto de contagio es inmediato. Es decir, viene la gripe y está todo el mundo, ya está todo el mundo. Es decir, mucha gente ya está estornudando, y así, está yendo tos. Tengo una pequeña y por ahí hasta hace un minuto no. Pero lo comunicacional gobierna la era de los virus. ¿Por qué? Porque el virus, ¿de qué etapa es? Ectodérmica. Y lo ectodérmico es vincular. ¿Te das cuenta cómo los vínculos, cómo en la era de los vínculos, en la era de las redes, en la era de la comunicación, los virus están haciendo un protagonismo exitoso para las empresas que los patrocinan, ¿no? Que los patrocinan. Entonces, empecemos a contagiar otras cosas. Por ejemplo, testimonios. Es decir, ¿cómo le contagiamos esto que estamos viviendo esta tarde a los demás? Dando testimonio. Es decir, ¿qué es un testimonio? Una verdad en mi vida, que está ocurriendo en función de la pedagogía curativa. Y lo transmito al público. No sé, estaba hablando con Willy justamente que me surgía esto de necesidad de dar testimonios. Es decir, que se acerquen y que podamos tener una pequeña entrevista. Es decir, ¿cómo ha cambiado tu vida la pedagogía curativa? Es decir, ¿cuál es tu cambio en la nueva medicina? ¿Por qué seguís viniendo acá? ¿Qué bien te está haciendo? ¿Para qué? Para transmitir a otros. Entonces estamos contagiando, estamos viralizando otra realidad. ¿Me siguen ahí? Sí. Para dejar de estar contagiando flemas y mocos. Entonces estamos contagiando otra realidad. Acérquense a dar testimonios, aportes, donde cada uno, inclusive por propia voluntad, diga, mira, a mí, ¿sabes por qué yo hace tres sesiones o módulos que vengo? Es decir, pero me
cambió esto y lo quiero expresar espontáneamente. Sí. Sí, yo recordaba el ejemplo que escuché una vez de una madre con el hijo. El hijo está enfermo, la madre lo atiende, por ahí algo infeccioso y demás, y la madre no se enferma, porque tiene que curar al hijo. Mirá vos. ¿Qué hace esa madre? Decide. Es decir, decreto no enfermarme. Pero el decreto no enfermarme es una función del yo espiritual. Ahí están las armas que recién hablábamos en el bloque anterior. Es decir, tengo armas espirituales. Cuando las veo, cuando me pasan cosas en la vida y las decreto y voy viendo el poder del yo, no me enfermo. No puedo enfermarme. Entonces ahí estoy en una etapa de combate junto con mi hijo apoyándolo. Etapa simpático-tónica, primer fase del conflicto. Para después volver a pasar por la fase vagotónica y ahí sí enfermarme. ¿Me siguen ahí? No es que no voy a enfermar, yo decreto no enfermarme. ¿Por qué? Porque mi hijo me necesita. Cuando ya mi hijo no me necesita, ahí me enfermo. ¿Para qué? Para curarme de la lucha. ¿Qué es la enfermedad sino la noche? En una vigilia me enfermo, la noche me curo. ¿De qué me curo? Del cansancio del día. Lo mismo es la enfermedad. Es un espacio de curación de mi cansancio. ¿Vamos bien ahí? Bien. Ideas. Para que vayamos armando el mapa pedagógico, esa especie de rompecabezas, donde vaya iluminando mis esencias, mi fuente de vida. Quinta ley. En el mundo viviente todo está programado en términos biológicos de supervivencia. Todo. Absolutamente todo. Se trata de vivir o sobrevivir. De nada más. Es decir, a la biología no le exijan nada más. La biología, por lo menos hasta este momento, va a hacer lo que sabe hacer. Vivir. De la manera que ella sabe, a través de sus códigos programáticos, de lo que es la vida, de lo que es la evolución y de lo que es el procesamiento de los conflictos psíquicos a nivel de sus propios tejidos. De eso se trata un tejido. Es un entramado que absorbe los conflictos. Están preparados los tejidos para eso. Así que la encarnación es un proceso a través del cual el conflicto es procesado por mi matriz biológica en este plano vital. Eso es la encarnación. Cuando deje de tener conflicto, dejo de encarnar. Por ahora nos falta todavía. Vamos a ir hacia las leyes espirituales para luego pasar ya hacia lo que es el primer septenio de vida, los primeros 7 años y los conflictos de los primeros 7 años. Aquí definimos más que nunca a nivel espiritual lo que es el conflicto, la lucha entre el alma y la personalidad. El concepto de la tríada mente, cerebro y órgano se hace aquí muy visible, pero el tema es que la mente acá no la consideramos ya como algo abstracto, es decir, el mundo mental, donde tampoco generamos una hipótesis de departamentos de la mente. Me refiero, no departamentalizamos la mente, inconsciente, consciente, subconsciente, el yo, es decir, generamos una clarificación de lo que es el espacio mental, que es ni más ni menos que un espacio espiritual superior. Es decir, ¿qué es la mente? Son cuerpos altos. ¿Qué es la vida? Son cuerpos más bajos. Es decir, ¿qué es la mente? Son cuerpos superiores, sutiles. ¿Qué es la vida? Son cuerpos más inferiores. Entonces, no existe la vida eterna, como muchas veces se proclama, la vida eterna. Existe la existencia eterna, que son dos cosas distintas. Una cosa es existir a nivel mental y otra cosa es existir a nivel terrenal. A nivel terrenal requiero de la vida, que la perdemos cuando nos vamos a niveles superiores. No hay vida eterna como se proclama, hay existencia eterna. Ese nivel existencial eterno vamos pasando por conflictos, que lo vamos reparando exclusivamente a nivel terrenal. O sea que la tierra es el lugar donde se paga el karma. El lugar donde se paga el karma es la tierra. Es el gran hospital.
la gran aula. El gran hospital es la Tierra, como planeta. La biografía humana, sus 4 nacimientos y sus 4 conflictos. En el cuerpo físico tenemos el conflicto de la Tierra, en el cuerpo etérico el conflicto del agua, en el cuerpo astral el conflicto del aire y en el yo el conflicto del fuego. Esto es aprender, digamos, un libro de esoterismo, aprender los conceptos. ¿Qué me llevo de esto? Nada. Porque no sé todavía, no me llevo nada. Ahora, cuando yo vivencio estos conceptos, genero fuerzas curativas. 2 cosas diferentes. Por eso nuestro lema en la escuela, en esta escuela, es generar fuerzas curativas. Y la pedagogía es transformadora. No es la misma pedagogía en la cual yo imparto conceptos. Y salen todos de aquí con su cuaderno, sus libros. No. El tema es crear imágenes de esto. Entonces, cuando hablo de cuerpo físico, me estoy refiriendo a la Tierra. Cuerpo físico es Tierra. ¿Qué es el cuerpo físico solo? Tierra. ¿Una Tierra inerte o una Tierra animada? Inerte. O sea, una Tierra inanimada. Significa entonces que si mi cuerpo físico es Tierra y está inanimada, mi cuerpo físico no tiene vida, ¿no? ¿Y cómo hago para que mi cuerpo físico tenga vida? Apelo al elemento agua. Es decir, apelo al cuerpo etérico. Apelo a la fuerza vital. Apelo al primer escalón superior al cuerpo terrenal, que es el cuerpo etérico, cuerpo vital. ¿Qué hace el cuerpo etérico vital? Rescata al cuerpo físico de la muerte. Fíjate qué importante. El primer cuerpo de rescate es el cuerpo etérico. Primer cuerpo de rescate lo podemos llamar. Es decir, me rescata de la muerte. Si lo vamos a simbolizar, a graficar, a imaginar dentro del mundo natural, imaginaríamos una planta con sus raíces en la tierra. ¿Qué hace la planta con sus raíces? Absorbe minerales. El mineral, antes de ser absorbido, ¿estaba muerto o vivo? Muerto. Cuando es absorbido, pasa de la muerte. Entonces, ¿podemos emparentar al cuerpo etérico con el cuerpo de una planta? ¿Sí o no? Sí. Perfecto, claro que sí. Es decir, cuerpo etérico, cuerpo vegetal. Entonces está el reino vegetal rescatando al reino mineral de la muerte. Y en ese momento el mineral está siendo procesado por la planta. Decimos, está siendo vegetabilizado. ¿Te gusta la palabra? Vegetabilizado. Es decir, pasa de ser un proceso telúrico a ser un proceso fítico vegetal. Interesante. Interesante como imagen para que después surja el concepto. Si yo tengo esa imagen, después surge un concepto. Ahora, cuando está todo prefijado, ahí no. Ahí se va generando un conocimiento intelectual. Entonces me imagino a la planta absorbiendo al reino mineral por sus raíces, vegetabilizando al mineral y dándole vida. Primer cuerpo de rescate, cuerpo etérico. Ahora vamos a ver los conflictos que pueden aparecer en el plano terrenal, en el cuerpo ya con vida. Es decir, ese cuerpo telúrico que hasta hace un instante estaba sin vida, ahora ya tiene vida porque el cuerpo etérico lo rescató de la muerte. Quiere decir que ahora ese cuerpo, esos cuerpos, porque son 2 cuerpos ya, van a ser factibles de generar conflictos. Hasta hace un rato no, pero ahora es así. Y los conflictos que va a haber van a ser entre el agua y la tierra. Es decir, entre el elemento etérico y la tierra. Los conflictos que va a haber van a ser entre la tierra y las plantas. Fíjate qué interesante. Es decir, empezamos a tener una conjunción de conflictos a nivel espiritual entre los elementos que están siendo gobernados por el yo en esa franja. Que estamos hablando de cuerpo telúrico, cuerpo físico y cuerpo etérico. ¿Sí? ¿Cuáles son los conflictos del cuerpo físico a partir de ahora? El trabajo. El trabajo, hablando de trabajo a niveles kármicos. Es decir, ¿qué es el karma? Trabajo. Es decir, el cuerpo físico a partir de ahora va a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque tiene vida. Quiere decir que la vida la tiene no por una cuestión de que se le regaló la vida, sino para que trabaje su karma, que son 2 cosas diferentes. Es decir, esto de que la vida es un regalo, está muy bonito, es muy romántico, me adhiero si querés, pero la vida es un regalo, si querés, para trabajar. Es decir, ¿qué hace el cuerpo físico? Produce. ¿Qué es lo que produce? Algo nuevo en mi vida, algún cambio en mi vida, no rutina.
no rutina. Algo se está generando en mi vida que me está moviendo mi energía. Algún cambio está apareciendo. Y a partir de ahí vamos construyendo los hábitos de vida. Que cuando son rutinarios me seca, vuelvo a mineralizarme, me calcifico. Pero cuando están gobernados por un cuerpo etérico, vital y acuoso, esa vida se dignifica y se, si me permiten, vivifica en el plano etérico. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. El plano etérico entonces le va a dar a mi cuerpo físico ánimo de vida. El cuerpo etérico le va a dar a mi físico emociones prioritarias en mi vida. ¿Podemos entonces paragonar al plano etérico con un plano emocional? Por supuesto que sí. Porque ¿qué es la emoción? Energía en movimiento. Si la emoción es energía en movimiento y ese cuerpo etérico movilizó mi plano físico hasta ayer muerto, hasta ahora muerto, hasta hace un instante inerte y ahora es un ser viviente, quiere decir que lo emocional gobierna lo físico, ¿sí o no? Sí. Perfecto, fantástico. Ese cuerpo físico deberá, a partir de ahora, por haber sido rescatado del plano inerte, del plano de muerte por el etérico, deberá responder a los conflictos del etérico. Fíjense que a partir de este momento, ese cuerpo físico que tenía los pulmones, que tenía el corazón, el hígado, las articulaciones, el peritoneo, las vísceras digestivas, a partir de ahora va a tener también órganos espirituales, que están en el etérico. Es decir, que vamos a tener dos tipos de órganos, órganos físicos y órganos etéricos. Y los órganos físicos los conocemos, anatómicamente, fisiológicamente y patológicamente. Y hoy a través de la nueva medicina los decodificamos encima. Pero los órganos etéricos, por ahí los dejamos en un área media como subyacente, como algo que si quiero me ocupo, si no, no me ocupo. Y esos órganos etéricos se llaman chakras. ¿Conocen los chakras? Sí. O algo, por lo menos. Sí. ¿Qué son los chakras? Son embudos de energía, vórtices energéticos. ¿Y qué procesa esos vórtices energéticos? La energía ambiental y la energía interior. Es decir, los conflictos entre el alma y la personalidad. Los conflictos entre mí mismo, mi yo y el mundo. Eso es un chakra. Entonces, cada chakra va a procesar energía. Y cada energía procesada por ese chakra le va a enviar una señal al plano físico para que el plano físico la decodifique y cuando sea el momento oportuno, si es necesario, impacte en algún órgano. Ahora nos damos cuenta por qué decodificando un conflicto emocional procesado en el chakra, ese conflicto ya procesado luego va a ser decodificado y procesado en el plano físico. Primero en el chakra. Es decir, el chakra le da al plano físico un problema un poco resuelto. No todo resuelto. Es decir, es como pasar la pelota, pasar la factura y decir, ahora vos. Yo hasta acá llegué. Ahora, en esto de que acá llegué, yo pude haber resuelto el conflicto. Emocionalmente, ¿sí o no? Sí. Si cambio el procesar, si cambio la gestión de mi vida a nivel emotivo, puedo resolverlo desde ahí. O no. Si no logro resolverlo, paso al físico. Y el físico es la última posibilidad. El físico es la última instancia para el procesamiento del conflicto. Entonces podemos hablar de un hombre inferior. Hoy hablamos de un hombre viejo, un hombre nuevo, en base a la capa de embriología. Hablemos ahora de un hombre inferior, construido, constituido por el plano físico y el plano Etérico. fantástico. Plano físico y plano etérico. Hombre inferior. Si hay un hombre inferior, tiene que haber uno superior. Si hay un hombre viejo, tiene que haber un hombre nuevo. Entonces, ¿quién será este hombre superior? Si ya el físico dejó la muerte y tiene vida, si ya el físico fue rescatado por el etérico, ¿qué le hace falta más a ese físico? Si ya tiene vida, ¿qué le hace falta más? El astral. El astral. ¿Qué es el astral? Es ese cuerpo de rescate, ese plano de rescate de una vida vegetativa a una vida autoconsciente. Interesante, ¿no? Es decir, ¿qué es el cuerpo astral? Que a veces lo estudiamos de memoria, el cuerpo astral. Es decir, el cuerpo astral es ese cuerpo de rescate, segundo cuerpo de rescate, de una vida vegetal a una vida consciente, autoconsciente. Autoconsciente hasta por ahí. Porque va a haber un segundo aporte, o un último aporte del hombre superior que ya vamos a ver, ¿sí? Yo he percibido en mí misma en determinado momento, por ejemplo, tener un chakra
funciona que me funciona mal. Pero lo he percibido así a nivel, digamos, en el plano práctico, era el placer sexual. Yo no tenía energía vital y tampoco tenía interés de tener relaciones sexuales. Bien. Me encuentro con una amiga que armonizaba los chakras. ¿Me escuchan todos? Sí. No me Yo escuchan, me también. escuchan. Me encuentro con una amiga que armonizaba los chakras y me dice, bueno, venite a casa que yo te armonizo. Y ella aplica su sistema, que no sé cuál es, el caso que yo quedé mejor. Pero eso se va, porque el conflicto no se resolvió en mí. Claro. Eso Bueno. fue un paliativo momentáneo, No, un paliativo no. Es decir, un acomodamiento, pero yo no resolví el conflicto. ella te aportó fuerzas. Sí. Vos reconstruís ahí. Es decir, ¿qué es el terapeuta? El terapeuta es aquel que puede tener visión de lo que está pasando y a su vez un emanador de fuerzas, si no, no sos Sí. un terapeuta. Sí. Yo tengo que poder salir del médico un poco mejor que antes de ingresar. Si yo salgo de un médico igual que antes, no me sirvió. No es lo que buscaba. ¿Me pasa esto? Sí. O peor que antes. A veces salí peor. Es decir, ¿qué es el terapeuta? El que construye vórtice con el otro. Claro. Si yo me esmero en la construcción de vórtice, voy generando un espacio en mí terapéutico. Y por lo tanto voy a poder ser terapeuta. Aportar al otro. Decir, bueno, después se va. Y claro, se va. ¿Por qué? Porque el aporte se va desvaneciendo. Porque el aporte, ¿para qué sirve? Para construir fuerzas propias. Es decir, el aporte nunca va a ser un sustituto de tu propia fuerza. Todo aporte, lo que implica todo aporte, va a ser la construcción de tu propia fuerza. Este es el mensaje del aporte. Si yo te aporto, ahora construir. Claro. En política es como un subsidio. Yo te subsidio, ahora trabaja. A ver qué generás. No es cronificar eso. Porque entonces estoy atrofiando las fuerzas de vida del otro. Estoy atrofiando la fuerza de producción. Y además no permito que el otro pague el karma. Que siempre implica, ¿qué cosa el karma? Un Trabajo. Un trabajo. Es Siempre decir, trabajo. Yo sentía que yo no había hecho el trabajo o el Claro. esfuerzo por solucionar en mí. Perfecto, quedó clarísimo. Ese trabajo implica justamente la resolución en uno. Cuando logro resolver, termina el trabajo. O por lo menos está por terminar. El conflicto astral tiene que ver con dignificar a ese hombre inferior y darle conciencia. Y está ligado al elemento aire. Fíjense entonces que ya tenemos 3 estados, ¿no? Un estado telúrico, hombre terrenal, cuyos conflictos van a ser la producción y el trabajo. Un hombre etérico que rescata al físico de la muerte y le da vida, pero que le va a aportar conflictos emocionales. Y ahora aparece un conflicto de la conciencia, nuevos conflictos de la conciencia. Es decir, cuando tengo cuerpo astral, cuando el cuerpo astral viene a mí, cuando el cuerpo astral me busca a mí y yo lo busco a él, y el astral me rescata de la vida vegetativa, paso a tener una vida consciente. Por lo tanto, es una vida donde empiezo a sentir con mayor claridad lo que ocurre en mi vida. Es decir, ¿qué es una vida consciente? Una vida donde puedo percibir con mayor nitidez y claridad las cosas que ocurren. Ya no es lo que siento nada más, sino que es lo que está ocurriendo en mí a partir del sentir. ¿Qué cosas están pasando en mi vida a partir de esto que siento? Es decir, ya me estoy autodecodificando el sentir. Algo así. Que es la decodificación de mis sentimientos. Ya no me conformo con decir, tengo frío, tengo calor, qué malo que es el vecino. Sino decir, ¿qué pasa en mí con esta reacción? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Qué es lo que está sucediendo en mí? Que estoy reaccionando de esta manera. Eso es un espacio de conciencia, es un espacio donde yo estoy pudiendo percibir qué está sucediendo en mi vida a partir de determinadas situaciones y actitudes que voy teniendo. Ese astral me va a permitir a mí procesar mejor la energía todavía, generar una energía de mejor calidad, de mayor calidad. Y va a permitir el procesamiento de mi pulsión vital a nivel consciente, es decir, mi fuerza vital a nivel consciente. Por lo tanto, a niveles astrales,
vamos a necesitar fundamentalmente generar espacios propios en mi ser que me permitan movilizar la vida. Chao, mi amor, que la pases linda, buena semana. Que me permitan de alguna manera procesar la vida. Y ese plano astral me va a dar, fuera de la vida vegetativa, movimiento, me permite moverme en la vida. Me permite generar espacio propio en mi interior a nivel térmico, calor. Es decir, generar calor en mi vida propia. Calor a nivel anímico y calor a nivel físico. Es decir, estoy pudiendo tener en mi interior una suerte de incubadora de conflictos. Ya el conflicto no es que pasa por mi vida, me atraviesa emocionalmente y lo voy procesando en forma inconsciente, sino que a nivel astral, ya ese mismo conflicto etérico es procesado conscientemente. Ya no a un nivel inconsciente, sino conscientemente. Por lo tanto, a nivel astral, estamos rescatando al plano inferior, al hombre inferior de la inconsciencia. El plano astral rescata al ser inferior de la inconsciencia. Y si gobierna el elemento aire, así como la tierra, los conflictos eran del trabajo, en el agua, en el etérico, los conflictos eran emocionales, en mi vida emocional inferior. A nivel astral, al estar ligado al aire, los conflictos van a estar ligados a los temas intuicionales, es decir, mi intuición. ¿Qué tema? La intuición. Cuando tengo que poder llegar a ver más allá de mis ojos físicos, cuando tengo que poder llegar a escuchar más allá de mis oídos físicos, cuando tengo que poder llegar a sentir más allá de mi corazón. Toda esa percepción intuitiva, todo lo que no logre a nivel intuitivo van a ser conflictos del astral. ¿Por qué? Porque me voy a chocar contra situaciones de vida donde voy a decir no lo vi. ¿Les ha pasado? ¿No lo vi? Pero sin embargo yo lo vi y yo vi que venía eso, pero yo no lo vi. Ah, pero vos no lo viste. Sí, estoy hablando de mí, yo no lo vi. Entonces vamos a tener que trabajar a nivel de astral aportes intuicionales a mi vida, conflictos de intuición. ¿Qué requiere la intuición? ¿Qué aporte? ¿Perdón? ¿No tiene que ver la mente también con todo eso? Todo es mental. O sea, la franja mental es total, no es que estamos hablando de la mente separada del plano astral. El astral es mental. Eso que llamamos mental lo podemos dividir en planos a su vez, pero no vamos a complicarlo tanto. Yo lo entiendo, veo como un mental superior, digamos, como una historia de que ya cuando estamos tocando el plano intuitivo sería la parte superior de la mente, cuando la mente entra a intuir es porque está muy afilada. Eso mismo, es una percepción que está más allá de los límites físicos, de los límites de los sentidos físicos. Es una percepción de mundo suprasensible, de estado suprasensible. Y nos vamos, a través del astral nos vamos sensibilizando. ¿Qué es la intuición? Una sensibilidad especial. Me voy sensibilizando de una manera más fina respecto de lo que era más grosero a niveles inferiores. Eso sería un poco captar a nivel intuicional. ¿Y qué necesito? Por decir, ¿qué necesito para trabajar ese espacio de intuición? ¿Qué les parece? Hacer silencio. Así lo dijiste. Callar. Decía el rey de España Chávez en una época. Calla y escucha. Escucha. Es decir, generar silencio para poder escuchar. Qué difícil es hoy y cuántos conflictos hay del tema de no hacer silencio, de poder escuchar, atender, recibir y después quizás responder. Pero hoy hablamos todos juntos y no nos entendemos en absoluto. Bueno, ahí afinando la intuición. Y por último tenemos el conflicto del yo, o el yo, mejor dicho, como primera instancia del hombre superior. El yo ligado al gran programador de nuestra vida psicofísica. Así como Hammer enaltecía al cerebro como el director de orquesta, Steiner en su antroposofía enaltece al yo como el superdirector de la orquesta. El cerebro no sería nada sin el yo. Viste que hasta hace un rato decíamos el cerebro era el comandante supremo de todo lo que pasaba, y está perfecto decirlo en esos términos. Pero nada sería el cerebro sin el yo. Es decir, ese yo gobierna absolutamente toda mi vida.
Y cuando ese yo gobierna toda mi vida y yo puedo percibir ese espacio espiritual, comienzo a recibir las armas de las que estábamos hablando al comienzo de la tarde. Comienzo a recibir todo ese bagaje de posibilidades, de posibilidades de resoluciones, de cosas que nos pasan a diario, y están todas albergándose en ese yo. Ese yo está ligado al elemento fuego. ¿Por qué será que el yo está ligado al elemento fuego? ¿Qué les parece? Estamos hablando en diálogo, Porque chicos. me eleva. ¿No? ¿Por qué? Que me eleva. Porque me eleva, ¿sí? Y porque el yo lo podemos asociar con, por lo menos yo lo percibo como que es la parte lumínica de nosotros, como es la parte energética de nosotros. Bien. El calor. La sangre. Por la combustión. Perdón, ¿el yo es el alma espiritual? El alma es un estado del ser. El yo es la entidad humana, la entidad, digamos, astral, la entidad astral que es mi esencia. Esencia. Eterna, Yo, esencia. eterna. Es la esencia. Ahora, ¿por qué con el calor? Porque genera combustión. Es decir, el yo indefectiblemente debe generar procesos de combustión en mi vida, porque todo proceso de combustión implica conciencia. Entonces el yo genera constantemente espacios de combustión para que el astral reciba y perciba estados conscientes de las situaciones de existencia. Ese yo está ligado con el calor y es el que sostiene mi vida anímica. Es decir, el yo va a tratar de ubicarse cada vez más en el centro del alma. ¿Para qué? Para poder gobernar esa alma. Y desde ahí gobernar seguramente a todo el hombre inferior. Si entendemos por alma una fuerza constructora de vida. Es decir, ¿qué es el alma sino una fuerza de construcción? ¿Y cuáles son los conflictos del yo? Si ya hablamos de los conflictos de la tierra, de los conflictos del etérico, de los conflictos del astral, Conflicto existencial. los conflictos existenciales me dicen acá. El yo tiene los conflictos, conflictos existenciales, el yo tiene los conflictos de la memoria. De la memoria. Es decir, el conflicto de la memoria, el conflicto de los recuerdos, el conflicto de mis acciones, el conflicto de lo que pasó en mi vida, de lo que hice, de lo que generé o de lo que no hice. Y la función del yo es reparar. Y la manera de reparar es encarnativa. Cada vez que el yo requiere un proceso reparador, genera espacios encarnativos. En esta misma vida, ¿eh? No es que morimos y después reparamos. Reparamos acá. ¿Viste cuando te dicen la parás acá? Claro, no es después, porque si no sería algo hasta teórico. ¿Cómo llevar la espiritualidad a la práctica? Entendiendo que es aquí y ahora cuando la pago. Cuando pago mi rescate. Entonces ese yo está constantemente generando un Big Bang de calor consciente que me da a mí pulsaciones de estado de ánimo. Constantemente. Pulsaciones de estado de ánimo. No es que el yo me habla con un lenguaje, no, el yo me da pulsaciones de estado de ánimo. Y en esa pulsación de estados anímicos voy percibiendo diferencias en mi vida, cuestiones que no generan, que no resultan, cuestiones que van despertando en mí intereses nuevos o diferentes o formas que ya no van más. Sí, alguien estaba hablando, queriendo hablar, ¿sí? No, yo quería saber cuáles son los procesos encarnativos, si no es en la vida, no es nacer de nuevo, sería otra cosa. No, el proceso encarnativo es nacer de nuevo. No, pero vos dijiste que acá repara a través de los procesos encarnativos, pero Constante. en En esta vida constantemente estamos encarnando en la vigilia y estamos desencarnando en la noche. Estamos encarnando en una sístole y desencarnando en la diástole. Estamos encarnando en un acto respiratorio de inflexión inspirativa y estamos desencarnando en la exhalación. Pero a través de todos estos movimientos de físico se mueve energía emocional. Es decir, que no es que estamos movilizando el físico solamente, o porque sí, sino que estamos movilizando, con cada una de estas inflexiones, estamos movilizando la tierra, el agua, el aire y el fuego. Por lo tanto, siempre hay un proceso encarnativo y desencarnativo, ¿sí? Pensando en esto, ese yo, no es el ego, mucho más que el ego,
Cuando hablas del fuego y la combustión, ¿se puede entender también como un proceso alquímico de transformación? Que Es se alquímico, transforma claro. constantemente alquímicamente. Es alquimia. ¿Sí? La transformación, justamente. Esa es la El transformación. pasaje de un estado de metal a otro, la alquimia. Claro. Bien. Perdón. Que el morir a una situación y volver a Claro. nacer para otra expectativa. Es transmutación, sí. Pero cuando nosotros morimos, que dejamos el cuerpo, ¿qué es lo que queda? Cuando nosotros morimos y dejamos el cuerpo físico, Sí. pasamos a un cuerpo que hasta ese momento le dio vida al físico, que es el etérico. El etérico estaba rescatando al físico de la muerte. Si se retira el etérico, pues la entidad humana pasa a habitar en el etérico, ya no en el físico, porque el físico lo dejamos de lado, nos desprendimos del físico. En ese etérico hago un repaso de mi vida emocional en una semana, 10 días aproximadamente. Es decir, un repaso de toda mi vida emocional. Una vez que hice todo ese repaso, dejo el etérico, muere el etérico, segunda muerte. Así como vamos a ver los nacimientos. Segunda muerte, la muerte del etérico, y pasamos a habitar el plano astral. Y en el plano astral aparecen otros estados de conciencia, donde vamos haciendo una recapitulación de mi vida, pero de otra manera. Comenzamos a tener como la percepción de que todo lo que hicimos en el mundo ahora lo recibimos. De que todo lo bueno que hemos hecho ahora lo recibimos y que todo lo malo que hemos hecho ahora lo recibimos. Comenzamos en el plano astral a sentir lo que sintió el otro, distinto en este plano. ¿Quiénes de nosotros siente verdaderamente lo que siente el otro? Algunos que se animan a decir, Con los hijos nada más. ¿pero sentir lo que siente el otro? Sí. No, muy A ver, difícil. ¿sí o no? Somos muy individuales. Acá dicen que no con la cabecita. ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Exactamente. Con los hijos me parece una respuesta, sí, una respuesta de empatía. Decís que no porque Se me ocurre que no, nunca podés, por lo menos en lo personal, podés imaginar, podés decir, bueno, se va a sentir, pero es tan individual el tema que uno siente como Podés percibe llegar a la acción de compasión, otro que no. llegar a sí, pero lograrlo. es muy individual. Claro, Comprender, porque somos podés individuales. comprender, pero vivenciar lo mismo. Pero para quedarte con es muy individual. Porque lo individual está hablando de tu ser individual, justamente en un marco, en un límite. ¿Sí? Traspasar ese límite implica un proceso de qué? De muerte individual. De muerte individual. Yo traspaso el límite, morí individualmente. ¿Quién se anima? ¿Quién lo hace? Si justamente las leyes biológicas nos están enseñando que son de supervivencia. ¿Quién se anima a traspasar el límite, aunque sea por un hijo? O de un hijo una madre. Me gustó mucho, individuo. Empezar El tema de la percepción. Claro, la El tema percepción. de la percepción, Sí. que uno sabe cuando un hijo está pasando por una etapa Por que supuesto, no te lo diga. claro que sí. Son fenómenos que van naciendo en el individuo y que le van permitiendo gestionar lo emocional de otra manera. ¿De qué manera? Parapsíquica. Es decir, estoy construyendo en este momento, o afinando, mejor dicho, un aparato parapsíquico. Porque ya con el psíquico no puedo. Entonces construyo, para tener una afinidad con el otro, un aparato parapsíquico que me permita ligarme más con el otro. ¿Y qué genero a partir de esto? Patologías parapsíquicas, que no vamos a hablar hoy. Desde poltergeist hasta situaciones de bilocación, lo que se les ocurra parapsíquico. Pero bueno, pero es otro tema, es otro tema. Es decir, pero siempre tratamos de respetar el tema del individuo. Obviamente. Porque si no estaríamos en un mundo constantemente desdibujado. ¿Me siguen la imagen? Es decir, donde no hay fronteras. Puede ser un mundo idílico, no es el de hoy, todavía. No, y hasta puede haber problemas, supongo, por no mantener ese individuo y estar... Hasta puede generar conflictos. Traspasar, muriendo, Exacto, digamos. exacto, hasta puede generar conflictos. Sí. Sí, en la línea de lo que vienen diciendo,
en la que estoy muy de acuerdo, por lo menos en la percepción individual, pero hay algo, y esto sí, lo comparto como un testimonio de mi trabajo profesional, que hay un nivel yo no sé bien cómo explicarlo y no sé bien por qué se produce, pero a nivel energético, ¿no? Hay una vivencia donde yo trabajo con problemas bastante pesados, trabajo en violencia de género, escucho historias difíciles todo el tiempo, inclusive de personas que están en riesgo de muerte. Yo sentí que, esto fue en el año 2014, que me iba apagando, que se me iba la energía, pero no tenía que ver con una cuestión mental, porque yo después de 28 años de profesión tengo distancia para poder escuchar lo que escucho, pero no podía ponerle un freno al tema de la energía. Yo sentía que la energía se me iba, y eso sí que no lo sé explicar. Ese es un nivel de intercambio energético que se produce en esa interacción, en esa comunicación, sí, pero que va más allá de lo mental, de lo que yo puedo entender. Quizás ahora, indagando en estos campos, bueno, por eso me empecé a dedicar a estas cosas, pueda tener alguna respuesta de eso, para poder preservar esa energía, porque es energía vital, y en las situaciones de ese tipo, la persona, también de manera inconsciente, la chupa. Bien. Somos seres de intercambio. Estamos intercambiando, pero manteniendo individualidad. Cuando no logramos el intercambio sosteniendo individualidad, aparecen agujeros energéticos, que es por donde se va la energía. Puede decir, me la chupan. Bueno, pero yo también estoy procesando para que se vaya. No es que el otro me quiso chupar la energía. Si yo estuve una hora sosteniendo un vínculo con el otro ser y no viendo, no pudiendo percibir cómo tenía que utilizar yo mi energía, es decir, estoy utilizando energía de físico como tenía que haber utilizado energía a nivel astral, que hay diferencia, ¿eh? Porque energía de físico requiere mucha, energía de astral requiere un poquito. Es decir, ¿qué es energía de astral? Yo te piso y en el instante te pido disculpas. Ahora, si yo te pisé y en el instante no te pido disculpas, entre vos y yo se va a armar un lío bárbaro mañana, pasado mañana, el mes que viene, porque vos vas a seguir pensando que yo te quise lastimar y yo voy a seguir dolido de que te lastimé. Ahora, en un instante, pidiendo disculpas, solucioné el conflicto. El astral es rápido, eso les quiero decir. El astral soluciona los conflictos de inmediato, no espera toda una cantidad, es pedido inmediato, sí. De ahí la importancia del perdón. La importancia del perdón, la importancia de resolver, claro, de resolver lo más inmediatamente posible. ¿Por qué? Porque el procesamiento del astral es muy veloz y requiere poca cantidad de energía, es la pila del reloj. En cambio, si yo lo llevo al físico, es todo el reloj. Es decir, es una gran masa energética a poca velocidad encima, es una tortuga. En cambio, el astral es el águila, para diferenciarlo, ¿no? Sí. Y el etérico que queda ahí en el medio es como el que queda desconfigurado. Es como No. El etérico justamente es un plano intermediario. Está recibiendo de físico y está recibiendo de astral. Es decir, el etérico está entre el cielo y la tierra, justamente procesando. ¿Para qué? Para que le vaya al físico la energía exacta y lo que tiene que procesar el físico, y no de más, ni de menos. Es un cuerpo de intermediación, es un cuerpo mediador, es un cuerpo intermediario, digamos, proyecto de esta época, ¿no? Ser mediadores. Fíjense que hoy están haciendo la mediación como una especialización a su vez de varias carreras, entre ellas la abogacía. Es decir, ya no es pelear, luchar, enfrentar, sino mediar. ¿Cuánto cuesta la mediación? Una persona que no cree en estas cosas, es como que se queda nada más que en el etérico, como que en la vida no cree más que... Esa persona va a estar limitada para crear. Claro. Porque no cree, después no poder crear. Claro. Es decir, en base a esto, ¿yo creo en esto? No. Yo no creo en esto. Yo estoy creando. Entonces en la creación ejercito esto y veo que esto da frutos, pero no es que yo crea sectariamente en esto. Hay diferencia, ¿eh? En la vida superior. ¿Yo por qué puedo creer que son buenas las virtudes del ser humano? ¿Por qué? Porque en la acción veo que dan frutos.
Es decir, voy creciendo en función de poner en ejercicio eso. Si realmente responde a mis expectativas, es bueno. Si no, no, es algo más. El hombre y sus dos herencias: herencia física, genética, biológica, etérica, y la herencia astral, genética de astral. Entonces tenemos dos programas biológicos de supervivencia y programas astrales de existencia o de superación espiritual. Coincidencias y ampliaciones de la visión de Steiner y Hammer, dos iniciados fundadores de nuestra pedagogía curativa. El yo y la forma del organismo humano, fuerzas espirituales planetarias y el metal correspondiente. Claro, ¿no? Dos herencias. Venimos a esta vida y aportan nuestros ancestros una herencia genética. Pero a su vez venimos con un programa espiritual. Por eso que hay diferencias entre lo que es la genética a nivel físico y etérico de lo que es el programa espiritual. Y captar esas diferencias me permiten no, hacer de mi vida una cuestión básica de lo genético. Es decir, responder a lo genético. ¿Cuándo respondo a lo genético? Cuando hago las mismas enfermedades que están inscritas en el árbol genético, cuando respondo de la misma manera que me han enseñado mis padres, y cuando no me animo a modificar y a cambiar, así no me guste. Cuando captamos que traemos un programa espiritual, descubrimos la misión. Entonces tratamos de confluir con el ambiente genético sin disputas, pero no resignando nuestra misión. Dos hechos distintos, que hacen a los conflictos entre genética y misión espiritual. Ahora, de alguna manera me condiciona porque una cosa es la carga genética y otra es el programa espiritual. No, el programa espiritual es el programa del espíritu, que es un programa inteligente. Y el programa genético es un programa, digamos, de la biología, un programa biológico que se adapta al programa espiritual. Siempre el programa espiritual busca el programa genético adecuado para llevar adelante su misión. Pero yo nací paralítico, tu misión podría ser aprender de esa situación. Y nos podemos preguntar las cosas más raras y que a veces nos indigna, y yo soy el primero. Es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué esto ocurre esto a un niño? Montones de cosas. ¿No es karmático? Bueno, De eso se pero trata. cuando hablamos de karma, viste que parecemos seres fríos y distantes. Sí. Es decir, tenemos que hablar de karma y adecuar ese término a la vivencia del individuo, ¿no? Y no querer inculcar a garrotazos el tema del karma. Siguiente. Bueno, aquí tenemos Rudolf Steiner y el Dr. Hammer. Siguiente. Bueno, acá ya lo vimos esto. Siguiente. Aspectos mitológicos, que ya lo hemos visto, y su relación con el cosmos, la vida entre la muerte y un nuevo nacimiento, experiencias cercanas a la muerte, primer ley de Hammer, estado emotivo traumático vivido en soledad, estado de bioshock y muerte, programando la encarnación del conflicto, la enfermedad como una nueva experiencia encarnativa, enfermedad igual nacimiento, todos nacemos enfermos. Y todos nacemos enfermos. ¿Por qué? No es que estamos acá porque estamos sanos. Y esta división que hacemos entre enfermos y sanos es una división académica, no es una división real, vos sabés eso. No hay sanos ni enfermos, estamos todos enfermos. Ahora, a partir de que estamos todos enfermos, clasificamos las enfermedades, ahí sí podemos clasificarlas. Ahora, si creemos que los locos están de un lado y los sanos del otro, o al revés lo hago, los sanos de un lado y los locos del otro, entonces estamos mal. Porque creemos que nosotros nacimos para curar al otro. O el otro nació para curarme a mí, y no es así, estamos todos enfermos. A partir de reconocer de que estamos todos enfermos y que pasamos por un proceso encarnativo, empezamos a ser colaboradores en la biodecodificación de cada uno. Yo te biodecodifico a vos, pero vos también me biodecodificás a mí. ¿Me siguen ahí? ¿Por qué? Porque esta es la manera de poder generar vórtice. Ahora, si yo creo que yo soy el sano y el otro es el enfermo, voy a generar un vórtice desde la autoridad, que es totalmente contrario a poder establecer un vínculo desde la autoridad. Yo soy superior, yo tengo fuerza de salud y vos no. Entonces, toma, te voy a dar una dádiva.
A ver si este poquito te alcanza o no. No, entre él y yo, entre el otro y yo generamos un vórtice de encuentro, donde va circulando la energía de él y mía. Y se van emanando fuerzas de ambos, de él y mía. Y nos vamos encontrando en esas fuerzas que se emanan de él y mía. Y en ese encuentro se produce ¿qué cosa? El Big Bang. Es decir, el choque de energía, la combustión. Y en ese encuentro aparece el yo, con sus programas espirituales. ¿El siguiente? Perdón. Sí. Pero decís, en ese encuentro aparece el yo, Aparece. con sus programas espirituales de cada uno. Claro, los programas espirituales de Porque cada uno. tanto en el vórtice estamos hablando de una relación entre dos personas que digamos que terapéuticamente se juntaron para encontrar la resolución de un conflicto. Perfecto. El yo, ¿cada uno está vivenciando un yo distinto o existe un yo? No, existe un yo distinto, como decía acá, de la individualidad, y en el generar un vórtice estamos generando un espacio de común unión. Entonces hay aportes de tu yo y de mi yo para generar una suerte de conciencia en común. Entonces, ¿qué hace el yo? Genera el Big Bang, el impacto de luz. De mi lado y del otro lado, el impacto de luz. ¿Qué permite el impacto de luz? Iluminar el espacio. Cuando yo ilumino el espacio, resulta que vine por mi úlcera y ahora sé que me voy, que en realidad me enfermé por la bronca. Ya no me importa la úlcera, o sí me importa, pero al final salgo de la consulta distinto porque lo que descubrí es que tengo que procesar mi bronca. ¿Bien? Sí. Ya no es solamente la úlcera. Cada vez que un paciente se retira de la consulta, en mi caso, y se va con esta perspectiva, estamos alcanzando una superación de su situación de conflicto. Ahora, si nos vamos igual que antes, me refiero a ver en cuántas semanas se cura. Es decir, no hemos superado ese territorio. Cuando traspasamos eso, estamos generando un espacio de conciencia superador. Y bueno, los 3 sistemios del cuerpo, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos, de Proust. Primer septenio del cuerpo físico va desde que nacemos a los 7 años. Y convoca el nacimiento físico, su consolidación y la vía encarnativa en búsqueda de la unidad. Confluencia entre el cuerpo astral y el yo, con el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Es decir, se encuentra el hombre superior con el hombre inferior. Los 4 elementos y la estructura cuaternaria, los 3 conflictos de la vía encarnativa. Los 4 elementos, ¿se acuerdan lo que eran? La estructura cuaternaria, ¿cuál era? Físico, tierra. Etérico, astral, yo, los 4 elementos, los 4 conflictos. ¿Sí? Ya hemos visto los 4 elementos y sus 4 conflictos. Ahora vamos a ir al armado de esto. El conflicto de la vía, los 3 conflictos de la vía encarnativa: el conflicto de la concepción, embarazo y estado prenatal, el conflicto del periodo embrionario con formación orgánica y el conflicto del parto, el pasaje de la madurez interior a la inmadurez exterior, de la oscuridad a la luz, de la humedad a la sequedad, de la simbiosis a la libertad. El cerebro, en el primer septenio, es un poderoso centro irradiador de fuerzas formativas, dedicado a darle crecimiento y forma al cuerpo físico. Todo es crecimiento y reproducción, programas de crecimiento y maduración física. Las fuerzas formativas provienen del cuerpo astral y el yo, que a través del cerebro se dirigen a todas las sustancias físicas. Esto se complementa con la influencia del medio ambiente a través de los órganos de los sentidos, las ventanas al mundo, la imitación, fenómeno inconsciente en este septenio que conduce a que el niño, mediante su percepción objetiva y subjetiva, vivencia, plasme sus órganos espirituales de acuerdo al medio que lo rodea. Los conflictos psicológicos de los padres bien grandes pueden convertirse en conflictos biológicos de los hijos. Es decir, ¿qué hace el cerebro en esta instancia
de previo al nacimiento y nacimiento, dedicarse al plano físico. Y ahí vamos a tener los primeros 3 septenios de nuestra vida, que son los septenios del cuerpo físico. Fíjense que estamos hablando del cuerpo físico. Si son septenios del cuerpo físico, están ligados a conflictos ¿de qué? De trabajo. De trabajo. Es decir, los primeros 3 septenios son los constructores de mi casa, del edificio. Para que después, en los próximos septenios, ese edificio sea bien habitado por mi alma y por mi espíritu. Los septenios del medio son los septenios del alma, los primeros 3 son los septenios del cuerpo, los segundos 3 son del alma y los próximos van a ser espirituales. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de conflicto? ¿Por qué conflicto de la concepción? ¿Por qué es un conflicto? Y porque la vida, la existencia es conflicto. Es decir, mientras yo estaba en la unidad no había conflictos. Cuando yo salgo de la unidad cósmica, entro en conflicto. Porque el conflicto implica dos posibilidades. 2 posibilidades. Estoy entre la madurez que tenía dentro del útero y la inmadurez que voy a tener afuera. Estoy entre no querer nacer o nacer. Por ahí se retrasa el parto, aparecen muchas fuerzas que actúan a nivel físico, pero que después se van a traspolar en otros espacios de conciencia, que lo voy a vivir a posterior del nacimiento. Pero siempre que hay 2 posibilidades hay disputa. Es decir, en blanco o negro, hay 2 posibilidades, hay disputa. Entonces, por eso utilizamos el término conflicto. Cuando estamos en unidad, no hay conflicto. ¿Alguien está en unidad en este instante? ¿Se siente en unidad? A veces, por momentos. Por momentos. Cuando nos sentimos en unidad, estamos en armonía, no hay conflicto en ese instante. Es fugaz, después se va. Y aparece, ¿qué comemos a la noche? ¿Pizza o pollo? Entonces ahí ya tenemos el conflicto de la cena. ¿Sí? Entonces, la unidad no existe en este mundo. La unidad está en lo que se dice el mundo espiritual o el reino de Dios. Unidad es que te referís a la unión divina, digamos, o al Ese todo estado lo que que nos nos llama llama la dualidad. Yo no me refiero No hay a la... necesidad, no hay deseo, no hay nada, está todo satisfecho. No, yo no me atrevería a decir eso. Yo quiero digamos, resignificar la palabra unidad. Como el encuentro no con el reino divino, el encuentro sería con mi ser, conmigo, no con mi personalidad, con mi entidad humana. Cuando yo me encuentro con mi entidad humana, comienzo a estar en unidad. Ya no hay un yo superior y un yo inferior. Ya no hay un yo espiritual como que me está indicando determinados caminos y un yo inferior, una personalidad que está en otra. Eso es unidad. Ahora, a partir de esta unidad, yo voy a ser un conquistador de unidades. ¿Sí? ¿Qué es un conquistador de unidades? Aquel que siempre está buscando esencias en común. Espacios, generando espacios en común, donde me identifique, donde logre identidad. Cada vez que yo me clarifico en mi identidad, estoy generando unidad. Si no, estoy desplazando la unidad. Están en el eje que se está... Claro, porque si no queremos generar unidad después de muertos. Nosotros tenemos que generar unidad aprovechando estos cuerpos de vida, estos planos vitales. Son estos planos los que tenemos que aprender a operar, a gestionar emocionalmente, astralmente, físicamente, para que generen unidad. Sería que entren en coherencia, eso. En coherencia, en coherencia. Y los primeros 3 septenios de vida, justamente, entro en esa coherencia que es el armado de mi cuerpo físico. Desde los 0 hasta los 21 años. Desde que nazco hasta los 21 años. Me dedico al armado de mi plano físico. Exclusivamente a eso. De los 21 años en adelante, los 3 septenios siguientes, me voy a dedicar al contenido de ese físico. Es decir, ahora, ¿quién va a habitar esto que construí? Es decir, primero construyo el templo, hablando en términos quizás religiosos, ¿no? El templo. ¿Quién va a habitar este templo a partir de los 21 años? Entonces me dedico a darle contenido al templo. Ahora, si yo me quedo con el templo y a ver si pintamos los muros este año, como dice el cura, aporten un poco más.
aporten un poco más que hay que renovar la iglesia. Si me quedo en el templo en los centenios siguientes, me estoy quedando en lo edilicio de lo espiritual, que es lo que nos pasa hoy en día, muchas veces, en términos religiosos inclusive. Pero no me dedico a ver cómo habito este templo, a ver cómo hacemos iglesia, cómo hacemos una iglesia, sino cómo vivimos esta iglesia. ¿Cómo vivimos dentro de este templo? Ya no fundarla afuera, sino vivirla desde adentro. Todos esos primeros 3 septenios donde yo construí, bueno, ahora, ¿cómo habito esto? Sí. O sea, el templo siempre lo estamos... El templo sería como nuestro cuerpo, que siempre, en realidad siempre lo estamos habitando. Lo que no sé si lo interpreto mal o no, lo que usted quiere decir es que tomemos conciencia de lo que somos y qué es lo que está habitando realmente este cuerpo. Claro, la conciencia es el yo. Y el yo primero se dedica a lo edilicio, es decir, a edificar el cuerpo que va a habitar el espíritu. Ese yo, los 3 primeros septenios de vida, se va a dedicar justamente a esos programas de templo, de cuerpo. ¿Ejemplo? ¿Qué tipo? Por ejemplo. En el primer septenio, por ejemplo, ¿qué? En relación a lo que dice... La organogénesis, Ajá. la maduración de órganos, Ajá. por ejemplo. Bien físico es. El Bien desarrollo físico. motriz. Bien físico. Claro, el A desarrollo nivel- motriz, El desarrollo motriz, todo lo que sea maduración. Ajá. En una casa puede ser la construcción de los espacios del hogar. Ahora, si yo estoy 3 septenios de mi vida construyendo mi casa, y los 3 septenios siguientes la sigo construyendo, ¿quién la habitó? Mientras la construía, ¿la habité? No. Y por ahí la habité, pero la habité a media, la habité con todo el trabajo que es la construcción. Ahora, haber construido tu casa y habitarla, la satisfacción que es habitarla, eso es distinta la experiencia, ¿sí o no? Hogar, totalmente. Distinta la experiencia. Sí, sí. Mientras yo estoy con los albañiles, ¿la estoy habitando? No. Hasta por ahí. No la estoy, no me siento cómodo, no siento que sea... Pero cuando eso que terminó la obra finalizada, y está la casa ya hecha, y la estoy realmente ahí habitando, bueno, ahí está el espíritu cómodo en su casa. Digo esto para distinguir lo que es el espíritu y lo que es el cuerpo meramente material. Cuando llevamos el espíritu a la materia, vemos que el espíritu conduce, le da conducción, dirección a la materia, con la finalidad exclusiva de que después se pueda habitar eso que estoy construyendo. Entonces, conceptos de epigenética, carga de vivencias por lo general de inconsciente e inconsciente, que es responsable, junto a la línea genética, de la construcción del nuevo ser en este plano. Epigenética es lo que nos sucede a diario en la vida respecto de lo genético, que es aquello que ya está programado en función de mis ancestros. Siguiente. Psiquis, cerebro y órgano. Acá tenemos un foco de Hammer, ¿se acuerdan? Sí. Recién habíamos hablado. Bien, un impacto de psiquis, cerebro, órgano, que es un poco lo que ya vimos. Siguiente. Acá esto ya lo vimos, las distintas capas embrionarias, las 4 capas, después lo van a tener en sus casas. Siguiente. Con el nacimiento comienza la contienda entre fuerzas encarnativas, disolución, reproducción y crecimiento, y fuerzas desencarnativas, endurecimiento, osificación y mineralización. Y acá hacemos una distinción entre los planos inferiores, ese hombre inferior que habíamos visto, plano físico y plano etérico, del hombre superior, que es el plano astral y el yo. Ese hombre inferior, a nivel físico y etérico, se dedica a generar procesos de crecimiento de tejidos, es decir, procesos de construcción. En cambio, el plano superior, o el hombre superior, se dedica a generar espacio, para decirlo de alguna manera. Uno se dedica al crecimiento, es decir, está edificando el templo, y el otro se está ocupando de generar el espacio para que ese lugar pueda ser bien habitado.
Por lo tanto, haciendo un parangón con las leyes de Hammer, diríamos que los planos inferiores se dedican a los programas de supervivencia, comandado por el cuerpo etérico, que es el cuerpo de vitalidad, la fuerza vital y de crecimiento de los tejidos, de los órganos, de un sistema. En cambio, el cuerpo astral y el yo es el plano psíquico del individuo, donde fundamentalmente se dedica a generar espacios de conciencia. Comandado por el yo. Comandado por el yo. Y ese espacio de conciencia muchas veces implica que el psiquismo colabore en los programas, digamos, biológicos de cavar algún tejido, para que haya más espacio. Por ejemplo, cavo el tejido de la arteria coronaria para que haya más sangre fluyendo en la misma, con la posibilidad de generar conquistas en mi vida territorial, por dar un ejemplo. O cava a nivel del aparato digestivo en el estómago, generando la úlcera gástrica para poder digerir mejor. Quiero decir que cuando hablamos de que esto fue nervioso, estamos hablando de un cuerpo psíquico comandado por nuestro plano astral, guiado por un yo, que no tiene posibilidad de resolver eso a nivel espiritual y lo conduce hasta el físico. Es como una cascada que termina en conflicto psicobiológico. Recuerden entonces, etérico es el plano del crecimiento y el astral es un plano de conciencia y de espacio. Genera el espacio para que ese lugar sea habitado. Perdón, Sí, Antonio, sí. dijiste entonces que el yo trata de resolverlo en el plano astral, no logra resolverlo a nivel psíquico, entonces cae en el plano físico y genera la consecuencia que sea para resolver el problema. Sí, no es que cae, sino que de alguna manera se desplaza ese paquete. Eso que no pude resolver en un plano superior se desplaza hacia un plano inferior, como cuando cae un peso desde más arriba hasta más abajo. Claro. Si yo no logro atajar, ya no cae más, pero yo no logro y voy hasta la última instancia. Por eso dijimos al comienzo, la última instancia de resolución es el nivel físico. Ahí es como la última posibilidad. Bien. Las tres manifestaciones del yo encarnado, para que veamos la evolución de un niño, ¿no? Que son la postura erecta, el hablar y el pensar. Estas cualidades encarnativas ofrecen una base sólida para lo que luego será el desarrollo del pensar. Primero, la postura erecta, el desafío de afrontar la gravedad. A los 3 meses sostiene la cabeza, ¿recuerdan esto? Tardará 1 año en lograr erguir la columna vertebral sin apoyo externo, con lo cual implica una pérdida de la unidad cósmica del yo para percibir el mundo exterior separado del mundo interior. La visión coordina ambos ojos y la cabeza. Aprende esta cabeza a dirigirse a un punto del exterior. A los 6 meses, ¿qué hace el niño? El trípode, ¿recuerdan? Formado por ambos isquiones y el apoyo de cada una de las manos en el suelo, la posibilidad de sentarse. Comienza así a asir el mundo en sus manos. A los 9 meses aparece el gateo y a los 12 meses, por lo general, camina. En el caminar hay un logro de la individualidad. El niño ha podido discriminarse del mundo que lo rodea. Esta es la etapa evolutiva normal de un chico. Para el desarrollo anímico del hombre es fundamental el andar. Los niños que no logran reflejos posturales, ejemplo el espástico, no pueden retener impresiones sensoriales. Hay dificultad en la memoria y en la evocación de recuerdos conscientes. En la espasticidad, cualquier estímulo visual o sonoro exacerba el espasmo muscular. Vive absorbido por sus impresiones sensorias y no puede discernir el mundo circundante de sus propias sensaciones. Si falla el andar, el caminar, fallará el control de la vida de los sentimientos, el uso de la memoria, y no se producirá la separación entre el individuo y el mundo. En el reino animal, fíjense que la columna permanece horizontal, no está erguida, permanece horizontal, y la cabeza es una continuación de la columna. El ser sigue formando una unidad con el mundo. Solo puede evocar imágenes recordativas
las impresiones sensoriales lo atacan constantemente con solicitud de atracción o rechazo, simpatía y antipatía. En el animal no se ha producido la creación, la separación entre el individuo y el mundo, y no es posible adquirir la facultad de hablar y pensar. El niño, con sus primeros pasos en su nuevo mundo, se ha transformado de criatura en creador. Entonces, ¿qué está hablando esto? De la encarnación de los planos suprasensibles a los planos sensibles. A medida que vamos conquistando espacios inferiores, encarnativos, vamos elevando al ser y a su vez separándolo como individuo del mundo circundante. Cuando no logramos estos procesos madurativos, el chico puede tener, digamos, estados emocionales que alteren su vida cognitiva a posteriori. ¿Bien? Siguiente. Hablar. Bueno, ahora vimos la postura erecta. Ahora el hablar es un misterio aún insondable para el intelecto racional. Es la expresión de sentimientos por medio de palabras, principio comunicacional humano por medio de símbolos. Aspectos del lenguaje animal, expresión de sentimientos. En los animales, mediante sonidos guturales, lo cual es distinto del habla humana. Cuando el lenguaje humaniza sus tonos y lo sonoro se une al poder que está en el verbo, comenzamos a pronunciar los nombres de todos los objetos y seres de la creación. La integración del espíritu del lenguaje con la individualidad encarnada. El habla está ligada ¿a qué? A la escucha. Siempre el habla está ligada a la escucha. El individuo se siente reflejado en el otro para reconocerse a quién, a sí mismo. El habla es la expresión del yo, que no obra solamente desde la conciencia de vigilia, donde se lleva a cabo el pensar, sino que lo hace desde la conciencia onírica. Este es el ámbito en el que el yo habla. El habla se hace totalmente consciente después de haberse pronunciado, al igual que el movimiento se percibe después de haberse realizado. El habla es una entidad independiente de mí, que sigue sus propias modalidades y leyes, que posee su propio razonamiento, que es activa por sí misma y se enuncia por sí misma, que late en mí como el hálito que viene y se va. Es entidad que se adueña de mi motricidad. Sí, recién estábamos hablando con Patricia ahí afuera, recién hace un ratito, acerca de lo que es el verbo, justamente, donde el ser, a través del habla, canaliza fuerzas que tienen que ver con el lenguaje. Cómo se está expresando el ser cósmico a partir de mí, de mi lingüística. Y en la manera en que se exprese el ser cósmico voy a poder transmitir, digamos, muchas veces a través del lenguaje, cosas que a veces no son del todo conscientes, pero que a través del lenguaje se van haciendo conscientes. ¿Sí? Ya está. Bien. 3 aspectos del habla humana: el decir, el nombrar y el hablar. En el decir, el hombre se expresa a sí mismo, se da a conocer en sus deseos y sentimientos. En el nombrar es la manifestación del habla como entidad espiritual autónoma. Aquí el lenguaje vive en su propio mundo y se encarga de descifrar los nombres eternos y temporales de los objetos para que el hombre aprenda a conocerlos en el nombrar. El mundo se le revela al hombre. El hablar es un fenómeno social del lenguaje. El hablar abarca los 3 aspectos, pero el habla es aún más amplia y mayor que el hablar. O sea que en el decir, cuando el niño dice, se está expresando a sí mismo, pero cuando comienza a nombrar, es como si la entidad espiritual, el yo, comienza a reconocer los seres y los elementos que tiene alrededor. Y ahí está el nombrar. Es diferente a lo que es el decir y a lo que es después el hablar, que es la comunicación. Siguiente. Bueno, ahí tenemos las etapas. Siguiente. Los tipos de lenguaje, virtual, articulado. Siguiente. El habla tiene 2 fases, ¿ves? Sensorial receptiva y motriz expresiva. El lenguaje une al niño con el mundo circundante. Estructura ternaria del organismo lingüístico humano.
En el centro está la laringe, que es el corazón del sistema. Los músculos le dan a la laringe la actividad rítmica de compresión y expansión de la columna aérea, formación de tonos y sonidos. Hacia abajo se extiende a los pulmones, en donde la sangre se abre al aire, y hacia arriba se establece contacto con el oído por medio de las trompas de Eustaquio. En el medio está la laringe y los órganos bucales, en donde el aire instantáneamente entra y sale. Por eso decimos que en el decir, la energía emerge de abajo hacia arriba, está integrado por las sílabas o frases universales, pero en el nombrar fluye de arriba hacia abajo. Es como que el ser reconoce lo que es una mesa de la entidad espiritual, ¿no? Recordamos, reconocemos lo que es un perro, lo que es un animalito, lo que es una silla, que es distinto al decir. Y esta es la conquista que hacemos digamos, a nivel lingüístico en los primeros septenios de vida, en el primer septenio de vida. La palabra es el ordenador del caos de las ideas. Este es un concepto interesante, ¿sí? No logro distinguir. El decir, por ejemplo, es como cuando los chicos dicen am. Claro. Dicen am. Pero cuando nombras dice árbol, mesa, silla, estás reconociendo. Para llegar al hablar, que es la comunicación, la intercomunicación con los demás. Todo el mundo va a entender. Estamos con código ya exacto. La palabra es el ordenador del caos de las ideas. Pensar, el desarrollo del pensar se hace en contacto con el acto de hablar. Es decir, a medida que nosotros estamos hablando, ya empezamos a desarrollar el pensar. Primera etapa, los conceptos se orientan hacia el mundo exterior, ¿ves? Silla, mesa, árbol. La siguiente etapa sobresale porque al nombre del objeto se le agrega un verbo. Por ejemplo, mamá grita, perro salta, nene duerme. Ya hay conquista del tiempo. Ayer, hoy, ya que toda acción tiene una temporalidad. Tercera etapa, a los 3 años, aparece la primera conciencia del yo. El niño antepone el vocablo yo a la acción en sí. Yo quiero. Hasta ayer, antes de los 3 años, no había un esbozo, decía el nene quiere. ¿Se acuerdan de eso? Decía el nene quería. Pero a los 3 años aparece el yo como una entidad autónoma que lo hace pronunciar de esta manera. Yo quiero. El niño antepone el vocablo yo a la acción en sí. Yo quiero en lugar de nene quiere. A partir de aquí comienza la función de lo que llamamos memoria y se van almacenando los recuerdos. Es como que a los 3 años comienza a adecuarse el sistema neurocognitivo para comenzar a almacenar eventos, situaciones en mi vida y después poder evocarlas. Esto sería el desafío. Siguiente. Bueno, después esto es una gráfica únicamente. Siguiente. Siguiente. Bueno. ¿Quieren participar con algo acá? Sí. Yo no sé, pero yo recuerdo que mi madre me tenía en los brazos, así que sería muy chico, y me cantaba canciones así para hacerme dormir. Y yo recuerdo esa imagen hasta el lugar, y me acuerdo que ella después de grande me decía que yo cerraba los ojos y después la abría y no dormía nada. ¿Cómo puede ser eso? Que yo no me acuerdo de ese instante que era tan chiquitito, me un abrazo. ¿Y te acordás? Sí. Bien. ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué les parece? ¿Con qué puede tener que ver? ¿Les pasó a algún otro? Sí, ¿A vos? ¿Sí? No momentos largos, pero flashes o imágenes o como fotos sí. Que me cuentan pero como si tenías un año. Claro. Sí. Bien. ¿Y qué recordás de eso? ¿Qué podés recordar? Y que me tenía en los brazos y me cantaba canciones para que me duerma. Bien. Bueno, es decir, que el registro, la imagen del lugar. que el registro aparezca a los 3 años, no significa que antes no hubiese registros. Hay registros. Lo que pasa es que ese registro, a partir de los 3 años, impacta en un sistema neurosensorial apto para almacenar. Y hasta los 3 años impacta en planos sutiles que están todavía construyendo ese plano físico. Habla de tu sensibilidad y de que cada plano
tiene un recuerdo, digamos, un recuerdo a nivel quizás más, más primitivo, si se quiere, o más Huellas sutil. némicas son, ¿no? Huellas némicas. Huellas, no son recuerdos. huellas, son huellas, son huellas emocionales donde el individuo por ahí recuerda eso porque tuvo un fuerte impacto en su vida. Pero bueno, es muy personal. Lo que acá estamos diciendo es que el desarrollo de lo neurocognitivo se encuentra apto para almacenamiento a partir de los 3 años. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que yo a partir de los 3 años ya almaceno y aprendo a evocar. Es decir, ya no necesito que se vuelvan a repetir los hechos. Los hechos están almacenados en mí. Y yo lo que tengo que esforzarme es en la evocación. Y a veces el evocar nos cuesta. Viste que a veces el pasado es como que quedó en un área desdibujada y me cuesta evocar. ¿Qué es lo que es más fácil evocar? Los hechos traumáticos o los hechos vividos con inmensa felicidad. Pero lo que es muchos hechos pasan desapercibidos en función de que no tuvieron gran impacto en mi vida anímica y por lo tanto quedan como en una especie de olvido. Y cuando vamos a generar biodecodificación, queremos llegar a los programantes del conflicto, hacia las áreas más alejadas, tenemos que poder hacer un esfuerzo de evocación. Y el esfuerzo de evocación es una de las características del yo humano. Es decir, que puede evocar en su vida sin vivir los hechos de vuelta. Sin vivir los... Sí, No importa, sí, Ah. porque era anécdota. bueno. Sí. Ahora me vino a la memoria que mi hija mayor, cuando era muy chiquita, tenía como, nunca lo grabé, ¿no? Pero era como un idioma, como un vocabulario que no se entendía, pero era muy raro escucharla. Hasta que después llegó la etapa de hablar, pero era como que decía, verbalizaba cosas como si fuese otro idioma. Hasta los 3. Sí, pero nadie sabía decirlo, yo nunca lo grabé, Claro. yo no vivía acá, vivía en el sur. Se estaba queriendo hacer entender. Seguramente. Seguramente. Nosotros tratamos de hacernos entender. Claro. Por eso, en la construcción del yo, está muy ligada a que cada vez perfeccionemos más el instrumento de la comprensión. Porque a veces hablamos y no nos entienden. Y nos quejamos de que no nos entiendan. Pero sin embargo, tengo que poder afinar esa construcción neurocognitiva. Si yo no logro hacerme entender, por algo es. Es decir, sigo siendo en ese nivel de comunicación un chico. Tengo que poder superar esas etapas y generar espacios de comprensión. Y eso significa un esfuerzo, primeramente en la comprensión personal de lo que quiero transmitir y luego en la interlocución con el otro. ¿Sí? ¿Puede ser que haya personas que queden colgadas en una etapa sin pensar? Colgadas como que, como En el tildadas. sentido, claro, no, en el sentido de que, por ejemplo, que una persona logre generar un pensamiento propio, sin ser que está repitiendo lo que otro le dijo, lo que otro le enseñó. Es un proceso que a mí me parece que es mucho más evolucionado que lo común, de la manera en que nos comunicamos a diario. Es decir, que alguien logre expresar algo que salga de sí mismo. No Por eso decimos que es una entidad autónoma el habla y como entidad autónoma está expresando cosas de mí, de mi yo. No es que esté expresando cosas, digamos, vagas. Está expresándose desde mi lingüística, mi yo justamente. Está canalizando esa fuerza. Cuando se logra eso, estoy generando un proceso de autoconciencia. Es decir, estoy generando un proceso de canalización de energía y de autoconciencia. Bueno, pero esto es un desafío, ¿no? Esto es un programa de evolución. A mí me debe ser, por mi experiencia propia, ¿no? Y por lo que yo te veo, por ejemplo, te estoy viendo hablar a vos y uno solo puede hablar de lo que realmente comprende.
de lo que sabe y de lo que comprende. Es decir, no repetir como un loro, sino hago la diferencia entre mi estado actual de conciencia y mi comprensión acerca de las cosas que sé y las que sabía cuando pasaba en quinto año al frente. Bueno, sí. Y repetía porque tenía que estudiar de memoria y uno decía cuánto sabe una persona y en realidad de repente sabía o repetía cosas de memoria. Claro. Y así llegaba alterado repitiendo cosas de memoria, pero no sabe nada. A mí yo llegué a esa conclusión, es decir, uno no hace carne, no logra comprender las cosas completamente y las repite. Pero eso no es saber. No, la repetición es normal en el niño hasta los 7 años. El niño hasta los 7 años es un imitador de los demás. Cuando el niño está construyendo determinadas cosas en su vida anímica y en su vida física, está imitando lo que observa, lo que ve. Es decir, hasta determinada edad es lícito una imitación. Ahora, a partir de los 7 años en adelante ya dejamos de ser imitadores porque comenzamos a diseñar nuestro modelo propio. Cuando persistimos con esa tónica, estamos, carentes de ese rayo evolutivo el cual debemos seguir. Yo entiendo que es así. Sí. Hay escuelas, tengo entendido, por conocimiento de una mamá que me lo comunicó, que hay en una escuela, por cada no sé si hay otras, pero bueno, tienen una materia que se llama comprensión y fundamentación. Mira. Entonces, yo digo, qué bárbaro, qué bueno, ¿no? Porque desde el jardín en adelante, claro, ¿no? A través de diferentes metodologías, bueno, logran esto. Claro. Y la madre dice, pero yo estoy desgastada, porque vos le decís algo, mira, esto es no. Bueno, a ver, fundamentame, ¿por qué no? Entonces, la madre, claro, el niño acá está superando y está siendo maestro también. Claro. De alguna manera está movilizando, claro, a su entorno, a otro tipo de comprensión, a otro tipo de diálogo, a dar, digamos, otra estructura en el ámbito familiar. Es que el decir no es en la etapa evolutiva, acá en el primer septenio, es decir, a los 3 años comienza a poder almacenar recuerdos, ¿no? Aparece este primer esbozo del yo y de autoconciencia y se nombra a sí mismo como yo. A partir de ahí va a empezar a aprender a decir no también. Es decir, el no como proceso de individuación del ser. Como decir, bueno, esto no, agarrate, porque a partir de acá empieza esto de pedir explicaciones o de negarte. Que es un proceso natural y normal para contornear al individuo y generar individuo. Generar ese proceso de contorno. Y esto lo debemos entender para una mejor crianza en los niños y una mejor educación de los pedagogos en la escuela. Sí. Digo que las escuelas estas que tienen la orientación de Rudolf Steiner ¿Cuál? son las escuelas Montessori. Claro. Son estas precisamente que digo, por ahí uno ya adulto, Claro. que estamos acá en búsqueda, también está bueno no tomar lo que vos decís como única verdad. De hecho, vos no te estás invitando a eso, es decir, a dudar y a seguir ahondando y a lograr una reflexión, buscar nuestra propia respuesta, la mejor respuesta nuestra, ¿no? Bueno, eso es la pedagogía Waldorf, justamente. Claro, la pedagogía Waldorf, pero ahí, bueno, hoy en nuestra sociedad el manejo de las masas está estudiado también, de cómo se maneja la masa social, repitiendo hechos de una manera como si fuera todos eso como la única verdad. Y creo que de eso como sociedad padecemos también. Bueno, hay que tratar de traspasar esa especie de disposición o de limitación, mejor dicho, que nos da el sistema de cada uno, ¿no? Bueno, ¿quieren descansar unos minutitos y nos volvemos a ver? ¿Les parece 15 minutos? Sí. Dale. Casi inevitable relacionar Con algo personal.